La Biblia. Escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas ajenas. Oseas capítulo 8, versículo 12. He aquí la queja de Dios contra Israel. Dios nos muestra su bondad al reprender a sus descarriadas criaturas y vemos su amor cuando inclinas la cabeza atento a lo que ocurre en la tierra. Si quiere, puede hacerse un vestido con la noche, rodear sus brazos con pulseras de estrellas y ceñir su frente con los rayos del sol como diadema. Puede morar solo, lejos, muy lejos de este mundo, más allá del séptimo cielo, y contemplar con serena y silenciosa indiferencia todo cuanto sus criaturas hacen. Puede hacer como Júpiter, que, según creían los paganos, estaba siempre en eterno silencio, agitando a veces su terrible cabeza, mandando a las parcas según su voluntad, ignorando las cosas pequeñas de esta tierra y considerándolas indignas de llamar su atención, absorto en su propio ser, abstraído en sí mismo, viviendo solo y apartado. Y yo, como una de sus criaturas, podría subir a la cima de las montañas en una noche estrellada y a su mudo silencio decirles: vosotros sois los ojos de Dios, pero no me miráis a mí. Vuestro brillo es don de su omnipotencia, pero vuestros rayos no son sonrisas de amor para mí. Dios, el poderoso Creador, me ha olvidado. Soy una gota despreciable en el océano de la creación, una hoja seca en el bosque de la vida, un átomo en el monte de la existencia. Él no me conoce. Estoy solo, solo, pero no es así. Amados, nuestro Dios es muy diferente. Él repara en cada uno de nosotros. No existe pájaro ni gusano que escape a sus decretos. No hay ser sobre el que sus ojos no repose. Nuestros hechos más íntimos y secretos, Él los conoce. En todo cuanto hagamos, soportemos o no su silencio y su ira, Dios está siempre reparando en nosotros. Él siempre está al pendiente y su mirada y su sonrisa nos cobija si somos su pueblo o estamos bajo su enojo si nos hemos apartado de él. Oh, cuán infinitamente misericordioso es Dios, que contemplando a los hombres no retira su sonrisa de ellos para que perezcan. Vemos en este pasaje que Dios se acuerda del hombre, por cuanto dice a Israel: escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosas ajenas. Observad cómo al ver el pecado del hombre, no desecha a éste, ni lo aparta despectivamente con su pie, ni tampoco lo suspende sobre el abismo del infierno, hasta hacerle estallar el cerebro por el terror, para, finalmente, arrojarle en él para siempre. Antes, al contrario, Dios desciende del cielo para tratar con sus criaturas, pleitea con ellas, se rebaja, por así decirlo, al mismo nivel que los pecadores, les expone sus quejas y defiende sus derechos. Oh Israel, oh Iglesia de Cristo, te he escrito las grandezas de mi ley
pero las has tenido por cosa ajena. Estoy aquí como enviado de Dios, amigos míos, para tratar con vosotros como embajador suyo, para acusar de pecado a muchos de nosotros, para, con el poder del Espíritu Santo, mostrarnos nuestra condición, para que seamos redarguidos de pecado, de justicia y de juicio. El delito del que os acuso y me acuso es que leemos en este libro: Dios os ha escrito las grandezas de su ley, pero la hemos tenido como cosa ajena. Es precisamente sobre este bendito libro, la Biblia, que les quiero hablar. Este será mi texto, la palabra de Dios. Este es el tema de mi sermón, un tema que requiere más elocuencia de la que yo poseo y sobre el que podrían hablar miles de oradores a la vez. Grandioso, vasto e inagotable asunto que, aun consumiendo toda la elocuencia que hubiera hasta la eternidad, no quedaría agotado. Sobre la Biblia tengo 3 cosas que decirles, y las 3 están en el texto. Escribí las grandezas de mi ley. He aquí mi Biblia. ¿Quién la escribió? La abro y observo que se compone de una serie de opúsculos. Los 5 libros primeros fueron escritos por un hombre llamado Moisés. Paso a las páginas y veo que hay otros escritores tales como David y Salomón. Encuentro a Miqueas, Amós, Oseas, Habacuc, Jonás, los Salmos, los Proverbios, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel. Sigo adelante y llego a las luminosas páginas del Nuevo Testamento, y allí están Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las 17 epístolas paulinas, Pedro, Santiago y otros. Pero cuando cierro el libro me pregunto, ¿quién es el autor? ¿Pueden estos hombres en conjunto atribuirse la paternidad de este libro? ¿Son ellos realmente los autores de este extenso volumen? ¿Se reparten entre todos el honor? Nuestra fe santa nos dice que no. Este libro es la escritura del Dios viviente, sellado con la sangre de Cristo. Cada letra fue escrita por el dedo del Todopoderoso. Cada palabra ha salido de sus labios sempiternos. Cada frase ha sido dictada por el Espíritu Santo. Aunque Moisés escribió su narración con ardiente pluma, fue Dios el que guió su mano. David tocaba el arpa, haciendo que dulces y melodiosos salmos brotasen de sus dedos. Pero era Dios quien movía sus manos sobre las cuerdas vivas de su instrumento de oro. Salomón entonó cánticos de amor y pronunció palabras de profunda sabiduría, pero fue Dios el que dirigió sus labios, y suya es la elocuencia del predicador. Si sigo al atronador Nahum con sus caballos surcando las aguas, o Habacuc cuando vio las tiendas de Cusán en aflicción, si leo de Malaquías con la tierra ardiendo como un horno, o si leo al profeta Daniel describiendo los eventos del porvenir en la profunda escatología, o a un profeta llamado Jonás que rehusó ir a predicar y fue a Tarsis a esconderse de la presencia de Yahvé, si paso a las plácidas páginas de Juan que nos hablan del amor, o a los severos y fogosos capítulos de Pedro que nos cuentan del fuego que devora a los enemigos de Dios, o a Judas que lanza maldiciones contra sus adversarios, siempre y en cada uno
De ellos veo que es Dios quien habla. Es su voz, no la del hombre. Son las palabras del Eterno, del Invisible, del Todopoderoso, de Yahvé. La Biblia es Biblia de Dios y cuando la contemplo paréceme oír una voz que sale de ella diciendo: soy el libro de Dios, hombre, léeme. Soy su escritura, abre mis hojas, porque he sido escrito por él. Léelas, porque él es mi autor, y le verás visible y manifestado en cualquier lugar. Escribíle las grandezas de mi ley. ¿Cómo sabréis que Dios escribió este libro? No intentaré responder esta pregunta. Podría hacerlo si quisiera, porque hay razones y argumentos suficientes, pero no pienso robarles el tiempo exponiendo esta consideración. No, no lo haré. Si quisiera, os hablaría de la grandeza de estilo, que está por encima de la de cualquier escrito humano, y que todos los poetas que en el mundo han salido, con todas sus obras juntas, no podrían ofrecernos tan poético y extraordinario lenguaje como encontramos en la Escritura. Los temas que en ella tratan escapan al intelecto humano. ¿Qué hombre podría y tendría la capacidad para inventar las grandes doctrinas escritas en la palabra santa? La doctrina de la Trinidad, la doctrina de la predestinación, la doctrina de la salvación, la doctrina de la armateología, la doctrina de la inspiración, la doctrina de la escatología. Nadie podría narrarnos la creación del universo. Ningún humano puede ser el autor de la sublime idea de la providencia, por la que todas las cosas son ordenadas según el deseo de un ser supremo, y que todas ellas obran para bien. Podría hablarles de su sinceridad, pues vemos que no oculta los pecados, las faltas y errores de sus escritores, de su unidad, pues nunca se contradice, de su subyugante sencillez, para que el más simple pueda leerla. Y así, un centenar más de cosas que nos probarían hasta la saciedad que este libro es de Dios, que este libro procede del hálito divino. Pero no he venido aquí a hacerlo. Soy ministro de Cristo y vosotros cristianos, o al menos así lo profesamos. Y ningún siervo de Dios necesita sacar a la luz razonamientos incrédulos para rebatirlos. Al menos no es el punto en esta ocasión. Sería la necedad más grande del mundo. Los infieles, los paganos, pobres criaturas, no conocen sus propios argumentos hasta que nosotros se los decimos, y ellos, juntándolos poco a poco, vuelven a arrojarlos como despuntadas lanzas contra el escudo de la verdad. Es un desatino sacar estos tizones del fuego del infierno, aunque estén bien preparados para apagarlos. Dejad que el mundo aprenda sus propios errores. No seamos propagadores de sus falsedades. En verdad que hay predicadores que, estando falsos y faltos de argumentos, los sacan de cualquier parte, como los modernos profetas, como las modernas herejías y doctrinas que se han propagado en el seno de la cristiandad, que según han inventado una serie de teorías y errores sacadas de su propia imaginación. En verdad que los verdaderos ministros no tienen necesidad de estos artilugios
mitos y leyendas, porque son enseñados directamente por la palabra de Dios y Dios les provee de temas, palabras, poder y santidad. Quizá algunos de los que me escuchan habéis entrado aquí sin fe, hombres racionalistas, libre pensadores y pecadores. No argumentaré con los tales. Confieso que esta noche no estoy aquí para discutir, sino para predicar lo que conozco y siento. Pero sabed que yo también he sido como uno de ellos. Hubo un mal momento en mi vida, cuando pasé la terrible y trágica noche oscura, cuando el eclipse de Dios, cuando el abandono de Dios y cuando la ira de Dios se posó sobre mi alma. Asimismo, cuando mis pecados se hicieron graves, latentes y perniciosos, me encontré hundido en la más profunda oscuridad mental y en la más profunda soledad del alma. Asimismo, elevé el ancla de mi fe, solté las amarras de mis creencias y, no queriendo permanecer ya por más tiempo anclado firmemente en el puerto de la revelación, dejé que mi nave surcara la mar impulsara por el viento. Dije a la razón: sé tú mi capitán, y a la inteligencia: sé tú mi timón. Y así comencé mi loco viaje, pero gracias a Dios todo acabó ya. Os contaré esta breve historia. Fue una travesía precipitada por el tempestuoso océano del pecado y del libre pensamiento. A medida que avanzaba, los cielos empezaron a oscurecerse, pero en compensación, el agua era brillante con fulgores de esplendor. Saltaban centellas, cosa que me agradaba en gran manera, y pensé: si esto es libre pensamiento, es una cosa maravillosa. Mis ideas parecían gemas. Podía esparcir las estrellas con mis manos. Pero pronto, en lugar de aquel fulgor de gloria, horribles demonios surgieron de las aguas, y como quisiera golpearles, bramando, me mostraron sus dientes rechinantes. Se asieron a la proa de mi barco y me arrastraron. Yo, en cierto modo, me sentía feliz, embriagado por la velocidad, pero estremecido por la celeridad con la que rebasaba los viejos límites de mi fe. Corría con tan terrible rapidez que empecé a desconfiar hasta de mi propia existencia. Dudé de si el mundo era verdad. Pensé si era posible que existiera algo como yo. Llegué al borde mismo del reino sombrío de la incredulidad, al fondo mismo de la mar de la infidelidad. Dudaba de todo, pero aquí Satanás se engañó a sí mismo, porque lo disparado de estas dudas me demostró lo absurdo de ellas. Y fue cuando vi el fondo de aquel mar que oía una voz que decía: ¿y puede esta duda ser verdad? Al grito de este pensamiento volví la realidad. Salí de aquel sueño de muerte que, bien sabe Dios, podía haberme condenado el alma y destruido mi cuerpo si no hubiese despertado. Cuando me levanté, la fe tomó el timón. Desde aquel momento nunca más dudé. La fe gobernó mi barca y la hizo regresar mientras yo gritaba: ¡fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Eché mi ancla en el Calvario, a la cruz de Cristo, a la sangre del Cordero. Levanté los ojos a Dios y heme aquí vivo y libre del infierno. Por eso te hablo
de lo que yo conozco, porque he hecho tan peligroso viaje y he regresado a puerto sano y salvo. Gracias a Dios. Pedidme que sea incrédulo otra vez. No, ya lo probé. Fue dulce al principio, pero amargo después. Ahora, atado más firmemente que nunca al Evangelio de Dios, firmes mis pies sobre una roca más dura que el diamante, desafío los razonamientos infernales a que me muevan, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No voy a refutar ni argumentar esta noche. Vosotros profesáis ser cristianos, pues de otro modo no estaríais aquí, aunque nuestra profesión bien pudiera ser falsa y todo lo que decís ser, tal vez sea todo lo contrario de lo que en realidad sois. Y ruego por Dios, por mí mismo, por mi alma y por mi conciencia, que nos dé la luz de su revelación para abandonar todo pecado y que no nos engañemos a nosotros mismos. Aún así, supongo que creé de todo corazón que la Biblia es la palabra de Dios. Permitid, pues, que exponga un par de pensamientos sobre esto. Escribí las grandezas de mi ley. Examinad este libro y admirad su autoridad. No es un libro corriente, no contiene las máximas de los sabios de Grecia, ni los discursos de los filósofos de la antigüedad. Si estas palabras hubiesen sido escritas por el hombre, podríamos desecharlas, pero, déjame meditar en este solemne pensamiento. Este libro es el manuscrito de Dios. Estas son sus palabras. Dejadme inquirir su antigüedad. Está fechado en los collados del cielo. Permitid que considere sus palabras. Son destellos de gloria para mis ojos. Dejad que lea sus capítulos. Rebosan de grandeza y misterios escondidos. Sus profecías están henchidas de increíbles maravillas. Oh, libro de los libros, y tú que hayas sido escrito por mi Dios, me postro ante ti. Tú, libro, tienes plena autoridad. Tú eres el edicto del emperador del cielo. Lejos esté de mí usar mi razón para contradecirte. Razón, tu lugar está en considerar y averiguar lo que este volumen quiere decir, no lo que debiera decir, ni lo que tú pretendas que diga. Venid, intelecto y razón míos, sentaos y escuchad, porque estas palabras son las palabras de Dios. Me siento incapaz de extenderme en este pensamiento. Oh, si pudieras recordar que esta Biblia ha sido verdadera y realmente escrita por Dios. Oh, si se hubiese permitido la entrada en las cámaras secretas del cielo y hubieses podido contemplar a Dios empuñando la pluma mientras escribía estas maravillosas letras, versículo a versículo, seguro que las respetaríamos. Mas podéis creer que es el manuscrito de Dios, tanto como si hubieses estado presentes cuando la escribía. La Biblia es un libro digno de crédito, es un libro autoritativo, porque lo escribió Dios. Temblad, temblad, no sea que lo despreciemos y reparemos en su autoridad, porque es la palabra de Dios. Así pues, al ser obra de Dios, notemos su veracidad. Si yo fuese su autor, gusanos censuradores la poblarían inmediatamente, mancillándola con sus larvas diabólicas. Si la hubiese escrito yo, no faltarían hombres
que la destrozarían enseguida, y tal vez con mucha razón. Pero no, es la palabra de Dios. Venid y buscad en qué criticarla y describir sus defectos. Examinadla desde el Génesis al Apocalipsis y encontrar un error. Ella es veta de oro puro, sin mezcla de materia terrena. Es estrella sin mancha, sol de perfección, luz sin penumbra, luna resplandeciente, gloria sin sombra. Oh, Biblia, no se puede decir de ningún libro que sea perfecto y puro, pero nosotros podemos decir de ti que toda la sabiduría se encuentra encerrada en tus páginas, pura y perfecta. Es el juez que pone fin a toda la discusión cuando la inteligencia y la razón fracasan. Es el libro no manchado por el error, porque es puro, sin mixtura, verdad perfecta. ¿Por qué? Porque lo escribió Dios. Acusad a Dios de error, si queréis. Decirle que este libro no es lo que debiera ser. Decirle que sus doctrinas no te agradan. Decirle que Dios se equivoca cuando condena de manera brutal la homosexualidad y el lesbianismo. Decirle a Dios que se equivoca cuando condena a todo aquel que, manipulando y despreciando a su prójimo, le roba, le estafa y le difama. Decirle a Dios que se equivoca cuando los anatemas modernos pisotean y falsean la palabra de Dios. Decirle a Dios que se equivoca cuando el Vaticano ha sido perseguidor y escarnecedor de su propia palabra. Yo sé de personas a las que, con orgullosa falsa modestia, les gustaría enmendar la Biblia. Y casi me ruborizo al decir que la Iglesia Católica Romana ha intentado por todos los siglos esconder y ocultar las maravillas de su ley. También he oído de ministros evangélicos y cristianos que han alterado su palabra, que la han pisoteado y tergiversado. ¿Por qué? Porque la temían. ¿Nunca habéis oído decir, el que creyere y fuere bautizado será salvo? Mas el que no creyere, ¿qué dice la Escritura? Será condenado. Pero esto no suena bien, ni es muy fino. Por eso dicen, será culpable. Caballeros, déjense de hermosear la Biblia y prediquen la palabra de Dios. No necesitamos ninguna de sus alteraciones ni de los trucos baratos que hoy se profesan dentro y fuera del seno protestante. No necesitamos de mitos y artilugios para que las personas vengan al conocimiento y salvación de la verdad. He oído a personas que, orando, en vez de decir, hacer firme vuestra vocación y elección, dicen, hacer firme vuestra vocación y salvación. Qué lástima que no hubiera nacido cuando Dios moraba en los tiempos remotos. Podrían haberle enseñado a escribir. Oh, inconcebible impudicia y orgullo desmedido. Tratar de dictar al sabio de los sabios, enseñar al omnisciente e instruir al eterno. Singular cosa es que haya hombres tan viles que usen el cuchillo de Joacín para mutilar la palabra de Dios, porque haya pasajes que no le sean gratos. Oh, tú que sientes aversión por ciertas partes de la Santa Escritura, sabe con certeza que tu gusto está corrompido y que la voluntad de Dios no se sujeta a tu pobre opinión, ni a tus placeres, ni a tus pecados. Tu desagrado
es la verdadera razón por la que Él la escribió, porque no tenías por qué estar de acuerdo, ni tienes derecho a ser complacido. Por ello, Dios escribió lo que a ti no te gusta, la verdad y la justicia. Postrémonos reverentemente ante ella, porque es inspirada por Dios. Es la verdad pura. De esta fuente emana agua vida, sin una partícula de tierra. De este sol nacen rayos de esplendor, sin sombra alguna. Bendita Biblia, tú eres toda la verdad. Antes de dejar este punto, parémonos a considerar la misericordia de Dios al escribir la Biblia. Él podía haber dejado que anduviésemos a tientas nuestro camino de tinieblas, de pecado y de error, como los ciegos palpan buscando la pared. Podía habernos dejado nuestro extravío, guiado solamente por la estrella de la razón. Recuerdo un caso que le ocurrió al señor Hume, quien constantemente afirmaba que la luz de la razón es de sobra suficiente. Estando en casa de un buen ministro de Dios una noche, había estado discutiendo sobre este asunto, manifestando su firme convicción en la suficiencia de la luz natural. Al marchar, el siervo de Dios ofreció alumbrarse con una bujía, en tanto que bajaba la escalera. No, me bastaría con la luz de la naturaleza. Con la luna será suficiente, respondió. Pero ocurrió que la luna estaba oculta por una nube y nuestro hombre, tropezando, cayó escaleras abajo. Dijo el ministro, a pesar de todo, hubiese sido mejor haber tenido alguna lucecita desde arriba, señor Hume. De manera que, aun suponiendo que la luz natural fuese suficiente, sería mejor que tuviéramos además alguna desde arriba, y así sí que estaríamos seguros de no tropezar, pues mejor son dos luces que una. La creación nos alumbra con brillante luz. Podemos ver a Dios en las estrellas. Su nombre está escrito con letras de oro en el rostro de la noche. Podéis descubrir su gloria en las olas del océano y en los árboles del campo. Pero es mejor leer dos libros que en uno. Le encontraréis aquí más diáfanamente revelado, porque Él mismo ha escrito este libro y os ha dado la clave para entenderlo, si tenéis el Espíritu Santo y si obedecéis su palabra. Amados hermanos, demos gracias a Dios por esta Biblia. Amémosla y considerémosla más preciosa que el oro más fino. Una observación más y paso al segundo punto. Si esta es la palabra de Dios, ¿qué será de los que no habéis leído la Biblia el mes pasado? Desde el mes pasado. Pero si no la han leído en todo el año, porque hay gente que se dice cristiana, que teniendo 15, 20 años en el Evangelio, jamás han leído la Biblia una sola vez completa. Y muchos de vosotros nunca la han leído. La mayoría de la gente trata la Biblia muy educadamente. Tienen una edición de bolsillo primorosamente encuadernada, la envuelven en un pañuelo y así la llevan al culto. Cuando regresan a casa la guardan en un cajón y hasta el próximo domingo. Entonces la vuelven a sacar para agradarla y la llevan a la capilla. Todo cuanto la pobre Biblia recibe es un paseo dominical. Esa es vuestra manera de tratar a tan celestial mensajero. Hay suficiente polvo sobre vuestras Biblias para que con vuestro propio dedo podáis escribir condenación. Muchos de nosotros no la hemos hojeado desde hace mucho tiempo. ¿Y qué pensáis?
Os dio palabras bruscas, pero verdaderas. ¿Qué diría Dios finalmente cuando vayamos a su presencia? ¿Leíste mi Biblia? No. ¿Te escribí una carta de misericordia? ¿La has leído? No. ¿Te escribí una carta de amor y perdón? ¿La leíste? No. Te mandé el poder de la gracia suficiente a través de la Escritura para que pudiéramos abandonar el pecado y la maldad. ¿La leíste? No. Rebelde, te envié una carta invitándote a venir. ¿Es que jamás la leíste? Señor, nunca rompí el lacre, siempre la guardé bien cerrada. Desdichado, dice Dios. Entonces, bien mereces el infierno. Si te escribí esta carta de amor y ni siquiera quisiste romper el sello, ¿qué haré contigo? Oh, no permitáis que tal cosa ocurra con vosotros. Sed lectores de la Biblia, sed escudriñadores de la palabra de Dios. Nuestro segundo punto es los temas de los que trata la Biblia. Las palabras del texto son: escríbele las grandezas de la ley. El libro de Dios siempre habla sola y exclusivamente de grandes cosas. No hay nada en él que no sea importante. Cada versículo encierra un solemne significado. Y si todavía no lo hemos hallado, esperamos hacerlo. ¿Habéis visto las momias cubiertas por vueltas de vendas? Bien, la Biblia de Dios es algo parecido. Hay numerosos rollos de blanco lino, tejidos en el telar de la verdad, de manera que tendráis que devanar rollo tras rollo hasta encontrar el verdadero significado de lo que está escondido. Y cuando creáis haberlo hallado, aún continuaréis desentrañando las palabras de este maravilloso volumen por toda la eternidad. No hay nada en la Biblia que no sea grandioso. Todas las cosas de la Biblia son grandes. Algunas personas piensan que no importa la doctrina que uno crea, que da lo mismo asistir a una iglesia que a otra, que todas las denominaciones son iguales. Hay un ser, el señor fanatismo, al que detesto sobre todas las cosas y al que jamás he hecho ningún cumplido, ni he prodigado elogio. Pero hay otro al que odio igualmente. Se trata del señor latitudinarismo, individuo bien conocido que ha descubierto que todos somos iguales. Yo doy por cierto que una persona pudiera ser salva en cualquier iglesia. Algunas, muy pocas, han sido salvas de la Iglesia Católica Romana. Unos pocos benditos hombres cuyos nombres podría citar. También sé, bendito Dios, que gran número son salvos en la Iglesia Anglicana. En ella hay una hueste de sinceros y piadosos hombres de oración. Creo que todas las ramas del protestantismo cristiano tienen un remanente según la elección de gracia. Remanente que en todas ellas ha sido la sal que ha evitado la corrupción. Pero cuando me expreso en estos términos, ¿creéis que las sitúo todos al mismo nivel? ¿Están todas igualmente en lo cierto? Una dice que el bautismo de infantes es correcto, otras que no. Vosotros decís que ambas tienen razón, pero yo no lo veo así. Una enseña que son salvos por la gracia de Dios, otra que no, sino que es nuestro libre albedrío el que nos salva. Con todo, vosotros creéis que las dos están en lo cierto. Yo no lo entiendo así. Una dice que Dios ama a su pueblo y nunca dejará de amarle. Otra que no, que Él no les amó hasta que ellos le amaron a Él. Que unas veces los ama y otras veces deja de hacerlo, volviéndole la espalda.
Ambas pueden tener razón en lo esencial, pero nunca cuando dice sí y otra no. Para verlo así, necesitaría más gafas que me ayudaran a ver hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. No puede ser, señores, que ambas tengan razón. A pesar de que hay quien dice que las diferencias no son esenciales. Este texto dice, escribí las grandezas de mi ley. No hay nada en la Biblia de Dios que no sea grande. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez cuál sería la más pura de todas de ellas? O, si decís, nunca nos hemos planteado este problema, nosotros vamos donde nuestros padres fueron. Magnífico. Es una convincente razón naturalmente. Van a donde sus padres fueron. Creían que era gente sensata y nunca pensaron que se dejarían llevar por otros en vez de vuestra propia convicción. Amo a mis padres sobre todo lo que alienta, y el solo hecho de que creyera que es una cosa es verdad me ayuda a pensar que lo es, pero yo no les he seguido. Pertenezco a cierta denominación y doy gracias a Dios por ello. Puedo recibirles como hermanos en Cristo, pero nunca pensé que por ellos sean una cosa. Yo he de ser lo mismo. Nada de esto. Dios me dio un cerebro y he de utilizarlo. Y si vosotros también lo tenéis, haced uso de él. No digáis que no importa. Sí que importa. Todo cuanto Dios ha revelado, todo cuanto Dios ha escrito aquí, tiene suprema importancia. Él jamás hubiera puesto algo que fuera indiferente. Todo cuanto hay aquí tiene valor. Por lo tanto, escudriñad todos los demás, probarlo todo por la palabra de Dios. No tengo ningún reparo en lo que yo predique sea aprobado por este libro. Dadme solamente un auditorio imparcial y la Biblia, y si digo algo que la contradiga, me retractaré de ello el próximo predicación. Buscad y miráis, pero no digáis, no vale la pena, no tiene importancia. Cuando Dios habla, siempre es importante. Pero, aunque todo en la palabra de Dios es importante, no todo lo es en la misma medida. Hay ciertas verdades básicas y fundamentales que deben ser creídas para ser salvo. Si queréis saber qué es lo que debes creer para ser salvo, encontraréis las grandezas de la ley de Dios entre estas cubiertas. Todo está aquí. Como compendio resumen de ellas, recuerdo lo que siempre decía un amigo mío: predica las 3 R's y Dios no dejará de bendecirte. ¿Qué son las 3 R's? Le dije, y me respondió: ruina, redención y regeneración. Estas 3 cosas contienen la esencia y el todo de la teología. R de ruina. Todos fuimos arruinados en la caída. Nos perdimos cuando Adán pecó y nos perderemos por nuestras propias transgresiones, por nuestros propios pecados y por nuestras propias culpabilidades. Por la perversidad de nuestro corazón, por nuestros malos deseos, y nos perderemos a menos que la gracia nos salve. R de redención. Somos redimidos por la sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha ni contaminación, rescatados por su poder, redimidos por sus méritos y libres por su potencia. Regeneración. Si queremos ser perdonados, tenemos que ser regenerados, porque nadie puede ser partícipe de la redención sin ser regenerado. Podemos ser tan buenos como queramos y servir a Dios a nuestro modo,
tanto cuanto gustemos. Pero si no hemos sido regenerados, si no tenemos un corazón nuevo, si no nacemos otra vez, aún estamos en la primera R, en la ruina, en la perdición. Esto es un pequeño resumen del Evangelio, pero creo que hay otro mejor en los 5 puntos del calvinismo, los cuales he predicado enfáticamente en otros videos. Elección conforme a la presencia de Dios, natural depravación y pecaminosidad del hombre, redención limitada por la sangre de Cristo, llamamiento eficaz por el poder del Espíritu y perseverancia final por el poder de Dios. Creo que para ser salvos hemos de creer estos 5 puntos, pero no me agradaría escribir un credo como el de Anastasio, que empieza así: todo aquel que quiera ser salvo deberá creer en primer lugar la fe católica, la cual es esta. Sabemos que la fe católica siempre ha sido una fe dada por papas, cardenales, el magisterio de la iglesia, que contradice seria y brutalmente la palabra de Dios. Basada en sus tradiciones, han anulado el poder de la Biblia. Por eso no creemos en concilios, en papas, en vírgenes, en santos y en dogmas católicos hechos por el hombre mismo. Por ende, sostengo la fe en la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia. No es cosa mía el redactar credos, sino el decirnos y decirles que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son palabras de vida. De la misma manera, todos nosotros caminamos cada día por una estrecha senda, y hay una ola que sube más y más. Ved cuán cerca está de vuestros pies, y detrás de esta siguen otra y otra. A cada tic-tac del reloj, nuestros corazones, como sordos tambores, redoblan marchas fúnebres, camino a la muerte, camino a la tumba. Cada día que transcurre es un paso más hacia adelante, hacia el sepulcro. Pero este libro me dice que si soy convertido, un cielo de gozo, amor y paz me recibirán cuando muera. Brazos de ángeles me estrecharán, y yo, llevado por querubicas alas, con el alba me elevaré más allá de las estrellas, donde Dios tiene su trono. Moraré para siempre. Lejos de un mundo de pecado y llanto, con Dios eternamente moraré. Jerusalén, mi hogar feliz, tu nombre es siempre dulce para mí. Oh, cuán deleitosa escena, allende las nubes, placenteros prados de delicados pastos y ríos de delicia. ¿No son estas grandes cosas? Pobre alma no regenerada. La Biblia dice que si estás perdido, lo estás para siempre. Que si mueres sin Cristo y sin Dios, no hay esperanza para ti. Que hay un lugar donde leerás en letras de fuego. Sabías tu obligación, pero no la cumpliste. Serás echado de su presencia con un apártate de mí. ¿No son grandes estas cosas? Señores, tanto como el cielo es deseable y el infierno aborrecible, el tiempo breve